Dios les bendiga. Hoy voy a abordar el tema estudio bíblico de la oración copulativa. Y el ejemplo se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Continuemos. Y el verbo era Dios. Esta es una oración copulativa. ¿Por qué es una oración copulativa? Porque contiene un verbo copulativo. Y el verbo era Dios. La palabra era es el verbo copulativo. Veamos su significado. La palabra copulativa significa que liga o une dos cosas. En este caso, la oración copulativa es la que contiene un verbo copulativo. Y la función de este verbo copulativo es de unir al sujeto de la oración con su predicado nominal o atributo. Veamos un ejemplo de la oración copulativa en el castellano. Fernando es alto. Fernando es el sujeto de la oración. Alto es el atributo, que su función gramatical es el adjetivo calificativo. Es el verbo copulativo, porque une, enlaza al sujeto con su respectivo atributo. Es alto. ¿Quién es alto? Fernando, que es el sujeto de la oración. Fernando es alto. Fernando está en género masculino, número singular. Alto está en género masculino, número singular. Tanto como Fernando, que es el sujeto de la oración, y alto, que es el atributo de Fernando, coinciden tanto en género y en número. El verbo era Dios. La palabra verbo está en género masculino, número singular. La palabra Dios está en género masculino y número singular. Entonces, tanto como el sujeto como el predicado deben concordar en género y deben de concordar en número. ¿Por qué? Porque se está hablándose de la misma persona. Pero aquí hay un pequeño detalle. Y el verbo era Dios. La palabra verbo y la palabra Dios, ambas son el sujeto de la oración. Pero toda oración debe tener un sujeto y debe tener un predicado o el atributo. En este caso de la oración copulativa. El verbo hace la función de sujeto. Dios hace la función de sujeto. ¿Por qué? Porque están en un caso del griego y ese caso es el caso nominativo. Entonces, los dos hacen la función de sujeto. Tenemos que ver cuál es el sujeto de la oración y cuál es el predicado de ese sujeto. Como vemos aquí, la palabra verbo es la palabra griega logos. La palabra Dios es la palabra griega theos. Y terminan con la misma terminación. Logos. Terminan en os. Theos termina en os. Entonces, esto me está indicando que las dos palabras están en el mismo caso. Están en el caso nominativo. Y quiere decir que están haciendo la función de sujeto. Verbo y Dios están haciendo la misma función del sujeto. Tenemos que saber cuál es el sujeto y cuál es el verbo. Las reglas de la gramática griega dicen que cuando suceden estos casos, si un sujeto está precedido por el artículo determinante, este toma el lugar del sujeto. Y en este caso, el verbo está precedido por el artículo determinante él. Entonces, el verbo es el sujeto de la oración. Dios es el predicado, el atributo, la cualidad, la característica inherente del verbo. Entonces, el verbo es Dios. ¿Lo vemos? Y el verbo era Dios.
Él es el artículo determinante, porque está en género masculino, número singular y concuerda con el sujeto en género y en número. Y también concuerda con su atributo masculino y singular. Como pueden ver, masculino. El artículo está en masculino, el sujeto en masculino, el atributo en masculino. Están haciendo su mismo trabajo. Y está el verbo copulativo, que está enlazando entonces al sujeto con su respectivo atributo. Concluimos entonces que la palabra verbo es el sujeto de la oración copulativa. Dios es el atributo, la característica, la cualidad del sujeto, que está precedido por el artículo determinante. El verbo es Dios. Adherimos que para todas aquellas personas que dicen que el verbo que está personificando a Jesús no es Dios, concluimos que el verbo es Dios. En los escritos griegos primero aparece la palabra Dios y después el verbo. Pero la Reina Valera pone primero el verbo y después Dios. ¿Por qué? Porque siguió las reglas de la gramática griega. Entonces, el verbo es el verbo copulativo. Y esta es una oración copulativa que nos va a ayudar mucho para diferenciar el sujeto del predicado. ¿Qué quiere decir con esto? Que en el texto del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, el verbo es el núcleo, es la palabra global, central, del quien se está hablando, del verbo. Por último, es el verbo Dios. Dios me les bendiga.